Alfredo García Francés, autor de La Noche de los Gitanos. Bienvenido a Periodista Digital, un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias a vosotros por abrirme esta ventana. Para los lectores que no les conozcan en profundidad, pues qué mejor que leer la definición de su blog. Vasco, mestizo de andaluz, sí. Aunque con un RH 0 negativo, que ya lo quisiera Arsayus para los domingos. Español y colombiano, bilbaíno de la diáspora y granaíno melancólico. Sí. Bueno, todo un cóctel, ¿no? Es un cóctel diabólico. Más que un ADN es un... Efectivamente, es una coctelera. Tremendo. Pues, Alfredo, la noche de los gitanos, en referencia a una madrugada trágica, una novela negra, pero que empieza de una forma terrible, ¿no? La madrugada trágica del 1 de agosto de 1944, en un capítulo estremecedor que usted lo narra. Creo que es el más periodístico de toda... es un capítulo periodístico para lo que es quizás sea el resto de la novela, porque ya después la novela... Quizás sea una crónica de otros derroteros, ¿no? Allí. Pero parece eso, parece como que la está contando alguien que lo ha visto. In situ, ¿no? Sí, es un hecho histórico, ¿no? En agosto del 44, ya con el sistema nazi muy tocado, eliminan a 4.000 judíos en una noche, en un tren, varios trenes, primero de judíos y después estos gitanos que son incinerados 4.000. Y de ahí tomo yo, porque el protagonista, uno de los 3 protagonistas de la novela, en teoría, es un superviviente de esa noche. Efectivamente. Efectivamente. Nos estamos refiriendo al que llaman el gitano, precisamente. Sí, Tano el gitano. Sí, Tano el gitano es un paria en la novela, es un paria social, es un nihilista, es un tipo que ya hace muchísimo que dejó de creer en nada, ¿no? Quizá aquella famosa frase de Adaro de después de Auschwitz es imposible escribir poesía. Bueno, él jamás hubiese pensado escribir poesía, pero tampoco nada. Él no puede creer ya en nada. Pero sin embargo, es de esos personajes antisistema o fuera del sistema que sin embargo, por una causa o por otra, son capaces de dejarse llevar a hacer cosas que nunca pensarían ser capaces de hacer. Sí, ahora vamos a hablar de los personajes de la noche de los gitanos, que tiene como mucha quieras. Pero bueno, para concluir un poco el tema de por qué viajar hasta el horror de Auschwitz, ¿no? Y para después engarzar con todo el resto de la novela. ¿Por qué viajar hasta lo más profundo del horror? Porque quería un personaje que surgiese de la noche. Y no hay noche más profunda que la Shoah, ¿no? El Holocausto yo creo que es, junto con el terrorismo, las 2 lacras sociales, políticas más fuertes del siglo XX, ¿no? Entonces decidí sacarlo de allí para que, desgraciadamente, cuando se crea a salvo y está tranquilo y malviviendo, pero tranquilo, de repente se vuelve a encontrar en otra historia. Sí, de hecho la escritora española Esther Bendajan decía que la noche, ¿no? En referencia a la mención del Holocausto, la noche todo se desarrolla y acaba en la noche. Y para mí una de las mejores películas que hay sobre el Holocausto, que es de Alain Resnais, es Noche y Niebla. Claro, es la noche más profunda. Por eso el título, y por eso situé allí al superviviente. Necesitaba a alguien que ya estuviese de vuelta de todo, que no pudiese sorprenderle el horror. Por lo único que lucha en la novela es por sobrevivir. Ahí y no lo consigue. Hablando ya ahora sí de los personajes, ¿no? Tenemos a Tano el gitano, el paria, después está África, que es un ascendente espía del CNI, y después tenemos a Paco Escorpión Dávila, ¿no? Un antiguo campeón de boxeo. Exacto. Afectado por Alzheimer. Exacto. Y bueno, yo he visto que nuestro colega Luis del Pino había hecho una conexión con el tema de la memoria, ¿no? El tema del boxeo y la memoria, y dije, bueno, se me ha adelantado el amigo Luis, pero es verdad que ahí está el tema, ¿no? Tema de... Pero usted no sé si lo tenía tan presente. Yo no lo había visto, te digo sincero, me podía subir al carro y decir, oh sí, claro, por supuesto, esto está planeado. No, él ha encontrado un paralelismo entre los 3 protagonistas, que uno va en busca de justicia, otro va en busca de dignidad y otro va en busca de memoria.
A mí no se me había ocurrido, sinceramente. Está muy bien pero Luis lo ve muy bien. Igual que vio muy bien el tema de lo que él llama los atentados con bandera falsa. Exactamente, exactamente. Pero sí, lo que dice que define porque la trama del libro, vamos a decirlo, es un atentado, ¿no? Donde la idea es crear las condiciones idóneas para que surja un golpe de Estado y cambie. Es crear un caos tan poderoso que eche abajo la democracia, forzando un golpe de Estado, y ese golpe de Estado embride a la monarquía bajo mando militar. O sea, no quieren acabar con la monarquía, simplemente acabar con la democracia. Buscan una dictadura, más o menos blanda, no se sabe bien en el libro. Se supone que muy dura por la manera de proceder, ¿no? Pero esa es la historia. Esa es la historia. ¿Y por qué buscan un régimen siniestro cuando ya de alguna manera algunos ya conocen el mal desde su más tierna infancia? Porque ellos son peones, ellos no buscan nada, ellos son gente absolutamente fuera del sistema, que se ven involucrados, dos de ellos, el gitano y el boxeador, contra su propia voluntad, manipulados en cierta manera por la gente del CNI que sí forma parte del complot. ¿Pero cómo se pueden defender ciertos valores si uno, y esto es una definición suya, si al final son personajes amorales? Por lo que le digo, porque son los típicos personajes de novela negra, esos típicos personajes que hemos visto en los grandes autores norteamericanos de la serie negra más pura, a los que los vemos completamente desengañados, pero que en el fondo, como Ricky, el de Casablanca, en el fondo son capaces de grandes gestas heroicas, incluso de grandes renuncias a su forma de pensar, que les pide marcharse de allí, pero no, al final se quedan y luchan y muchos mueren, claro. Hay un cierto romanticismo. Tengo que decir que me ha convencido. No sé si es que estamos celebrando el aniversario de Casablanca. Eso debe de ser. Pero me ha convencido. Bueno, pero la serie negra está llena de esos personajes, ¿no? Es que uno dice, pero este tipo, lo lógico es que diga, adiós, señores, me voy, quédense ustedes. Y no, se van a luchar por una república o se van a luchar por no sé qué, palman. Todo con una capa de cinismo enorme, diciendo que ellos jamás se van a dejar engañar así. Y al final hay un... Bueno, también me hizo acordar a que sus personajes respiran violencia desde sus más tiernos días, como le decía. Claro. Balas, en su otra novela, En Balas de Carmín, también narraba la pesadilla y el suplicio que sufren, en este caso, mujeres colombianas por la FARC. ¿Por qué esa atracción? No digo atracción, quiero decir, ¿por qué la violencia lo envuelve todo? Bueno, no hay que olvidar, yo creo que es muy importante esto, para aclarar la cuestión. Hace muchísimos años, mi primer trabajo con El País fue en la delegación de Bilbao. Estuve como 6 o 8 años en la delegación de Bilbao, no lo recuerdo. En los años más duros del terrorismo, lo que llamaban los años de plomo. Entonces, una vez una amiga mía de Madrid, psicóloga... ¿Estamos hablando del año 80, 81 o quizás sí, antes también? 78, 80. Una amiga mía de Madrid, psicóloga, me dijo, oye, me gustaría mucho ir a Bilbao una temporada y ver cómo trabajáis y ver en qué medios se desenvolvéis. Y estuvo un mes conmigo, con mis amigos, viendo cómo funcionaba El País y cómo funcionaba... No El País periódico, El País vasco. Y cómo funcionábamos nosotros y ella callaba, ya tomaba sus notas y no decía nunca nada, ningún comentario. El último día, cuando la acompañé al aeropuerto para despedirla, ya no pude evitarlo y le pregunté, bueno, ¿qué te ha parecido esto? ¿Qué opinas? Y me dijo una cosa que entonces no le di ninguna importancia, pero que luego se ha revelado vital en mi vida, se ha revelado un dato clave. Y me dijo lo siguiente, me dijo, esto lo aguantáis ahora porque tenéis 25, 30 años. Dice, pero después, cuando tengáis 50, 55, esto saldrá por algún sitio. Esta violencia, esta tremenda manera de vivir no es sana. Me dijo, enfermaréis. Y efectivamente enfermé gravemente.
el desencadenante, la muerte de mi hermano, lo que yacía debajo de todo esto, esa violencia larvada que he estado viviendo, en la que he estado inmerso durante muchísimos años. Entonces, al final es que uno no se hace inmune a eso. Perdón. No se hace inmune. No, yo creo que no, Uno se protege con una máscara de cinismo, con una máscara de frialdad, con una máscara de despego hacia las situaciones, pero no se hace inmune. Es imposible ser inmune. Por eso los soldados en los grandes conflictos, en Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, el índice de taras mentales y de derrotas, suicidios, fracasos de todo tipo, laborales, sentimentales, etcétera, es inmenso, porque es que es muy difícil superar eso. Bueno, pero ahí los tenemos, ¿no? Son esos, son resignados, son perdedores. Exacto. Dispuestos a rebelarse contra el sistema, contra una sociedad que ha incinerado sus valores. Al final, los ha dejado huérfanos de nada, pero claro, se hacen querer por eso precisamente, porque son desvalidos, y como uno está viendo desde fuera la narración, está viendo que están siendo manejados. ¿Se siente identificado con ellos desde el punto de vista de su propia biografía? Yo no sé si me siento identificado con ellos. Es verdad que al escribir, porque tampoco pensaba nunca escribir, Luis, nunca jamás se me había pasado por la cabeza. Claro, yo vengo del mundo de la fotografía, vengo del mundo de la imagen, y entonces jamás se me... Pero un día, empecé a escribir, y entonces, pues, la verdad es que me apetece denunciar cosas, ¿no? O sea, sin ser una escritura comprometida, porque la mía no es una escritura partidista ni sectaria. En lugar de hablar con imágenes, empezar a hablar ya con palabras. Eso lo decía ayer muy bien Fernando Jáuregui, otro amigo periodista, es compañero del País, etcétera. Me decía que él siempre había visto en mis fotografías un gran ascetismo de elementos, una gran sobriedad, pero una lectura muy profunda. Y entonces, que él siempre había pensado que de alguna manera eso acabaría en palabras, y que cuando yo le presenté mi primera novela, dijo, ya está aquí. Quizá tenga razón, no lo sé. Empecé a escribir y la verdad es que, ya digo, sin hacer... ¿Tenía algún escritor de referencia? Creo que, no sé si fue el mismo Jauregui que decía en la presentación, que es un estilo que se asemeja mucho a John Dos Passos, por ejemplo, ¿no? Hablan, pero es que me da vergüenza, porque claro, los amigos, pero por serlo, el elogio del amigo, incluso siempre es excesivo, sin tener conciencia de ello, pero sí es verdad que uno cuando escribe, al final... mis amigos hablan de Hemingway, hablan de John Dos Passos, y sobre todo hablan de los grandes de la novela americana, Chester Himes, Chandler... Pues fíjese, John Dos Passos, Hemingway, claro. Hombres que eran austeros con las palabras también. Usted lo era con las imágenes y también al dar el salto a la palabra. Pero vamos, no creo estar a esas alturas. Creo que estoy en un nivel, en una liga muy inferior. Igual le tengo que decir que el primer capítulo es de una fuerza periodística descomunal. Sí, Esther Ben-Daham, a la que tú citabas ayer, que es judía, estaba sobrecogida con el primer capítulo. Nada más leer el primer capítulo ya estuvo a punto de tirar el libro. Es difícil. Para un judío es muy duro. Sí, y para un no judío también. Que había algo peor que ser judío ¿Había algo peor que ser judío o ser homosexual? Y era ser gitano. Sí, ser gitano todavía era una escala inferior, porque la escasez de número los convertía en mucho más vulnerables todavía. Es decir, si murieron 6 millones de judíos en el Holocausto, pues la cifra de gitanos, no lo sé con certeza porque no soy historiador, pero tengo entendido que ronda el 500.000, una cosa así, lo cual es mucho para un pueblo pequeño, disperso, etcétera, etcétera. Ser judío era letal, pero ser gitano era igual de letal y todavía una escala más abajo, yo creo. Que ya es difícil. Y esa ruindad, esa locura asesina, ¿puede repetirse? Yo estoy convencido. Por eso creo que tenemos todos la obligación de... Bueno, todos la obligación,
son grandes palabras que no. No, el que quiera, el que le guste, el que tenga voluntad de hacerlo, que convendría recordarlo, ¿no? Porque Ruy de Santayana dijo de Auschwitz, no dijo de Auschwitz, perdón, dijo que el pueblo que olvida repite los mismos errores. Él no lo sabía cuando lo dijo, pero eso acabó escrito en el pabellón 4 en Auschwitz I. O sea que es verdad. Yo estoy por recordar y estoy por recordar todo, ¿no? Creo que hay que recordar. ¿Se ha fijado que ahora están empezando a salir trabajos como por ejemplo el libro negro de Vasily Grossman, ¿no? El libro de Asteroide acaba de sacar también otra obra de un autor húngaro de nombre impronunciable, que es también la recopilación de datos en el caso de Grossman, bueno, los asesinatos de judíos bajo el régimen de Stalin. Y en el caso del escritor húngaro, pues lo mismo, el genocidio de los judíos. Como que tardamos mucho tiempo hasta... Y el mismo Alain Resnais, de Noche y Niebla, decía que la preocupación de los cineastas franceses de ese momento era que no habíamos visto nada. Bueno, él decía, no habíamos visto nada en Hiroshima, no habíamos visto nada en Auschwitz, todavía no lo habíamos podido ver con nuestros propios ojos. Se lo digo porque en su libro se nota que que usted ha hecho un trabajo de investigación sobre eso. Procuro en todos mis libros en los que hablo de cualquier cosa, procuro investigar, tampoco investigar. Procuro leer y procuro documentarme con el fin de no cometer errores de bulto, por lo menos, sin pretender hacer historia, ni muchísimo menos, pero sí leer. En realidad lo que estábamos comentando ahora mismo es totalitarismo. Da igual que sea el de Stalin, que sea el de los nazis, ¿no? A mí lo que me parece trágico es, por ejemplo, que en la selva colombiana haya 3.000 o 4.000 o no se sabe cuántos mil tipos secuestrados por la guerrilla. O sea, en algún momento eso me parece un crimen contra la humanidad, directamente, en un país democrático, que tendrá sus problemas, que tendrá sus pegas, pero es un país donde la gente vota y elige. Entonces, que de repente haya 4.000 tipos o 3.000 tipos muriéndose en la selva de paludismo, de hambre, de miseria, de tristeza, de melancolía, de miedo. Me parece que las FARC en algún momento serán juzgadas en un tribunal como el de Nuremberg. Porque es una ignominia para la humanidad esto. Bueno, pues hay que esa reflexión y invitamos a nuestros lectores a que se sumerjan en este thriller negrísimo. Sí. Titulado La noche de los gitanos, escrito por un gran fotógrafo y periodista y de tantos años en un diario como El País. Alfredo García Francés, muchas gracias por estar aquí en Periodista Digital. Muchísimas gracias a Periodista Digital y a sus lectores.